¿Le cumplió Petro a Colombia? Así chocaron oficialismo y oposición por su legado. A pocos días del fin del gobierno de Gustavo Petro, el balance de su administración sigue generando profundas divisiones políticas. Mientras el oficialismo sostiene que el mandatario cumplió buena parte de las promesas con las que llegó al poder en 2022, la oposición asegura que el país termina el cuatrienio con una crisis en sectores clave como la salud, la seguridad y las finanzas públicas. En la sección Rounds FM de la FM, los senadores Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático, confrontaron sus visiones sobre el legado del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. El debate giró en torno a indicadores económicos, programas sociales, seguridad, corrupción, transición energética y el estado del sistema de salud. Oficialismo defiende logros en empleo, pobreza y reformas sociales. El senador Alejandro Ocampo afirmó que el presidente le cumplió a Colombia y defendió que el gobierno ejecutó el programa con el que ganó las elecciones. Según el congresista, uno de los principales logros fue la reducción del desempleo, que aseguró alcanzó la tasa más baja del siglo. También destacó el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas, el aumento del salario mínimo y la reducción de la pobreza. Logramos sacar a 3.8 millones de colombianos de la pobreza en un solo periodo, afirmó. Ocampo también resaltó la política de tierras impulsada durante el cuatrienio. Entregamos casi 1 millón de hectáreas a personas a las que les habían robado o quitado su tierra, sostuvo. En materia educativa, aseguró que el gobierno impulsó una expansión histórica de la educación superior. Se crearon alrededor de 9 universidades en todo el país, algo que no se hacía hace 70 años, dijo. El senador añadió que el gobierno fortaleció la infraestructura hospitalaria y defendió la implementación de los equipos de atención primaria en salud, APS, asegurando que ahora los profesionales médicos llegan directamente a los hogares. La oposición cuestiona seguridad, salud y corrupción. Desde la otra orilla política, Andrés Forero sostuvo que Petro no le cumplió a Colombia y afirmó que varias de las principales promesas de campaña terminaron incumplidas. Uno de sus principales cuestionamientos fue el deterioro del orden público. El homicidio, la extorsión, el secuestro, las masacres y los actos terroristas son los más altos de los últimos 10 años, aseguró, citando cifras del Ministerio de Defensa. El congresista también criticó el manejo del sistema de salud. Nos prometieron el cielo en salud y nos llevaron al infierno, afirmó al referirse a la situación de las EPS intervenidas y las dificultades de millones de pacientes para acceder a medicamentos y tratamientos. Forero sostuvo además que la política de transición energética pone en riesgo el abastecimiento del país. Estamos a las puertas de un apagón energético, advirtió, al cuestionar la decisión del gobierno de frenar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Lea también, Rounds FM, interrupción del embarazo divide posturas entre Jennifer Pedraza y Sara Castellanos. Dos visiones opuestas sobre el legado de Petro. Durante el debate también surgieron fuertes diferencias frente al manejo de la corrupción y la administración pública. Ocampo defendió que el gobierno reveló irregularidades históricas dentro del sistema de salud y aseguró que las EPS arrastraban problemas financieros desde hace décadas. Por su parte, Forero señaló que el principal legado del gobierno será una cadena de escándalos. El legado de este gobierno es de corrupción, amiguismo y el socavamiento de las instituciones democráticas, manifestó. El senador opositor también cuestionó la situación de Ecopetrol y los casos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. El intercambio reflejó la profunda polarización política que deja el cuatrienio de Gustavo Petro. Mientras el oficialismo reivindica avances sociales, ambientales y económicos, la oposición insiste en que el país termina el mandato con mayores problemas de seguridad, salud y confianza institucional.
Ese contraste anticipa que el balance del gobierno seguirá siendo uno de los principales escenarios de confrontación política en el Congreso durante los próximos meses. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué balance hicieron Alejandro Ocampo y Andrés Forero sobre el gobierno de Gustavo Petro? Los senadores Alejandro Ocampo y Andrés Forero expusieron visiones completamente opuestas sobre el legado de Gustavo Petro. Mientras Ocampo aseguró que el gobierno cumplió sus principales promesas sociales y económicas, Forero afirmó que el país termina el cuatrienio con una crisis en sectores como la salud, la seguridad y las finanzas públicas. Lea también, los funcionarios deben hacer público su estado de salud, debate álgido en Rounds FM. ¿Qué logros del gobierno de Gustavo Petro destacó el oficialismo? El oficialismo resaltó la reducción del desempleo y la pobreza, el aumento del salario mínimo, el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas, la entrega de tierras, la ampliación de la educación superior y el fortalecimiento de la atención primaria en salud, como algunos de los principales resultados del mandato. ¿Cuáles fueron las principales críticas de la oposición al gobierno de Gustavo Petro? La oposición cuestionó el aumento de los problemas de seguridad, la crisis del sistema de salud, los casos de corrupción, la situación de las EPS y la política de transición energética. Además, advirtió sobre riesgos para el abastecimiento energético y señaló un deterioro de la confianza en las instituciones. ¿Qué dijeron los senadores sobre la corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro? Alejandro Ocampo sostuvo que el gobierno puso al descubierto irregularidades que venían de administraciones anteriores, especialmente en el sistema de salud. En contraste, Andrés Forero afirmó que los escándalos de corrupción, incluidos los relacionados con la ONG-RD, marcarán el principal legado del cuatrienio. ¿Por qué el legado del gobierno de Gustavo Petro sigue generando polarización política? El balance del mandato divide al oficialismo y a la oposición porque cada sector interpreta de forma distinta los resultados del cuatrienio. Mientras unos destacan avances sociales y económicos, otros consideran que el país terminó el periodo con mayores dificultades en seguridad, salud y confianza institucional, manteniendo abierto el debate político sobre su gestión.